en el mundo de hoy, tenemos las posibilidades de transformar los residuos en energía. Y en vez de que el residuo orgánico se transforme en una basura que tiene que ser transportada a un relleno, a un vertedero, es posible que genere energía y que esta energía sea contribuyente a las necesidades del país. Yo creo que hay que salir del estado de confort, hay que salir de lo que hacemos siempre, no porque eso sea malo, sino que también darle espacio a hacer cosas diferentes. O sea, cuando decimos que países de Europa tienen dentro de su matriz energética los residuos, entonces la respuesta está clara. Entonces, si como chilenos somos tan buenos para tomar de Europa diferentes experiencias, ¿qué razón podría haber para que no hagamos esto? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Circularmente, un podcast de Recitec. Hoy hablaremos de algo que está presente en todas partes, en la tierra, en el agua, en el sol, el viento y en general en toda materia existente. Fue vital para el desarrollo humano y esencial para el futuro de la humanidad. Estoy hablando de la energía. En un mundo que necesita más energía y menos impacto, hoy hablaremos de Waste to Energy. Hablamos de cómo transformar residuos en energía. Y para eso nos acompaña Alex Acosta. Don Alex, CEO de Tracker, economista de la UNAM de México, fue gerente de la sanitaria ESEL, ha sido miembro de varios directorios, cuenta con una larga trayectoria en Codelco, haber desarrollado facetas en la académica y de autor. Supe que tiene un libro por ahí. Alex, muchas gracias por acompañarnos a Circularmente. Bienvenido a la Casa de Recitec. Muchas gracias, pues un agrado estar acá. Vamos a algo más simple para poder introducirnos en este mundo del Waste to Energy. A tu juicio, Alex, ¿qué es Waste to Energy? Bueno, de alguna manera tú lo explicaste. De lo que se trata es que efectivamente en el mundo de hoy y producto del desarrollo tecnológico tenemos las posibilidades de transformar los residuos en energía. En el caso nuestro, fundamentalmente dice relación con los residuos orgánicos. Y en vez de que el residuo orgánico se transforme en una basura que tiene que ser transportada a un relleno, a un vertedero, es posible que genere energía y que esta energía sea contribuyente a las necesidades del país. En todo el mundo circular y de la circularidad de los residuos hay un elemento muy importante y quisiera entender tu visión respecto de la trazabilidad en este mundo del Waste to Energy. ¿Cómo juega ese elemento en el Waste to Energy? Bueno, en los estándares de hoy, en el mundo de hoy, la trazabilidad es clara. Y en este orden, fundamentalmente lo que tenemos que controlar, corregir y observar cuando hablamos de un proceso de esta naturaleza es dónde tomamos el residuo, qué procesamos, cómo procesamos y a la hora de transformarlo en gas, en energía, controlar también y medir lo que está ocurriendo. Por lo tanto, de principio a fin sabemos lo que aquí ocurre. Y esta información es fundamental no solo para controlar, sino para seguir aprendiendo de cómo mejorar los procesos. Muy claro. En el mundo del Waste to Energy existen muchas corrientes. Depende mucho de la escala del proyecto, de la industria que se va a usar, cuál va a ser el uso energético que se va a usar. ¿Cuáles son las grandes corrientes del Waste to Energy según tú? Bueno, hay diferentes corrientes. Hay un avance significativo en los últimos años. Y en los próximos años el avance va a ser mucho mayor porque esto está directamente asociado a la comprensión del mundo de hoy y al desarrollo tecnológico. Exacto. Hay maneras de gestionar a partir de diferentes tecnologías los residuos, desde un residuo, un pallet, por ejemplo, cómo se transforma en energía. Y en el caso nuestro estamos hablando de el procesar los residuos orgánicos para transformarlos en una fuente de energía. ¿Qué es exactamente el biogás? El biogás consiste en tomar el residuo orgánico, por ejemplo, el desecho de los alimentos, y que en vez de que este residuo se vaya a un basurero, por llamarlo de una manera común, ¿verdad? Tomemos el residuo, lo metamos en biodigestores, lo metamos en estas plantas de biogás, se produzca al interior de ella el proceso anaeróbico y finalmente generemos, por un lado, gas, que es equivalente al gas natural, y por otro lado, abono para la agricultura, por ejemplo.
Explicaste muy bien cómo funciona una planta. ¿Hay algún desafío especial en las plantas de biogás que las hace de cierta complejidad? Por supuesto que sí. Yo creo que esto es un tema de mejoramiento y evolución continua, déjame llamarlo así. Bien. Y en definitiva, por ejemplo, hoy día el manejo de los olores, ¿m? Que está reducido a una mínima expresión. Tú pasas al lado de una planta de biogás de las que hemos hecho en los últimos años y no te das cuenta, Que hay una planta de salvo que biogás. ves que hay una planta funcionando, Exacto. ¿verdad? Entonces, creo que ahí tiene que haber un permanente mejoramiento. Sin embargo, hoy día lo que estamos logrando es procesar la totalidad de este residuo, meterlo, como te decía, a estas plantas, a estos biodigestores, y mediante esta tecnología lograr el biogás y el abono. Vámonos un poquito a Chile ahora. Según datos, Chile el año 2023, para generar 15.000 gigawatts al año en consumo energético, quemó carbón y diésel. Sin embargo, según estudios de la Universidad Católica, del Centro de Energía de la Universidad Católica, el biogás disponible en el mundo orgánico que nosotros enterramos hoy día, estamos hablando de 14.000 gigawatts. O sea, prácticamente la misma energía que necesitamos la estamos enterrando en nuestro relleno sanitario y hay energía que está disponible. En ese contexto, ¿por qué crees tú que no ha prosperado el mundo del biogás en Chile hasta el día de hoy? Sí, Ricardo, dos conceptos a partir de lo que tú estás diciendo, porque tú estás haciendo una reflexión de una profundidad mayor. Es decir, ¿qué tanto implica, qué tal efecto puede tener el residuo en la matriz energética del país? Hay países en Europa que a partir del residuo orgánico generan biogás y complementan el 5% de su matriz energética. Sí, yo conocí una en Suecia. Por ejemplo, es un excelente ejemplo, España. O sea, tenemos países, tenemos realidades hace años ya. Y esto puede ser mucho más potente tal como tú señalas. Por lo tanto, lo que yo creo es que lo que nosotros tenemos que hacer es creer en esto, impulsar, tomar decisiones, ¿verdad? Y hacer posible que efectivamente nuestro país sea parte del mundo de hoy y no de las soluciones tradicionales de ayer. Entonces, ahí viene este cambio y en concreto, los residuos son susceptibles de ser procesados, que dejen de ser basura y se genere lo que realmente se llama economía circular. Fíjate que tú dices algo muy importante, porque uno es hablar desde la teoría, ¿cierto? Que los biodigestores funcionan de cierta forma, que es posible, que hacerlo. Yo conozco muy bien el caso de Suecia, que tiene sus particularidades, porque primero la inversión está altamente subvencionada por la Comunidad Europea, además de los costos son mucho más altos. Pero en el mundo del biogás, una cosa es hablar de residuos, de energía, pero ustedes saben mucho como Schwager de lo que es la inversión, sacar los permisos, la tecnología, o sea, hacer ingeniería real, de verdad, y ustedes tienen experiencia en eso y lo han hecho. ¿Por qué Schwager tiene valor para contribuir a la industria en generar estas plantas de biogás? ¿Dónde está el valor de Schwager en base a lo que han logrado hasta ahora? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con el origen de Schwager. Schwager fue el primer productor de carbón de nuestro país por muchísimos años. Y el carbón quedó en el pasado. Así es. Por lo tanto, esta es una empresa que se supo reinventar. Porque una posibilidad era que llegara hasta ahí. Y cerrar. Y cerrar. La empresa se reinventa y curiosamente se reinventa volviendo a la minería. ¿Pero qué aprendió en ese periodo? Bueno, aprendió muchas cosas. Entre otras cosas, valga la redundancia, entender, ¿verdad?, que había que hacer un cambio. En este orden, yo creo que si tú visitas las diferentes plantas de biogás que Schwager ha hecho o las propias que tiene, te vas a poder dar cuenta que ahí hay una riqueza fenomenal, ¿verdad?, que hay que darle valor a esto y que sin lugar a dudas es un contribuyente al mundo actual. Tú hablaste de las plantas de Schwager, digamos. ¿Cuáles son las tecnologías que están usando? ¿Cuál es el mundo tecnológico en el mundo del biogás? Sí, bueno, llevamos años trabajando en esto. Hay una decisión relevante de lo que es el directorio de Schwager de avanzar en esta tecnología, en estas ingenierías y en esta tecnología. Es una apuesta y es un creer en el país. Y en este orden lo que hemos ido haciendo es un desarrollo permanente, una ingeniería permanente, una construcción
Por eso hablaba de varias plantas que hemos construido que están todas funcionando. Y en ese sentido, nuestra decisión es seguir insistiendo en esto. Creemos que es posible, efectivamente, en un futuro que los residuos sean parte de la matriz energética de nuestro país. Esa frase. Esa me va a quedar. Los residuos tienen que ser parte de la matriz energética. ¿Qué tiene que pasar para que más empresas chilenas empiecen a adoptar? Desde tu punto de vista, más allá del deseo, que yo lo entiendo, y créeme, estoy en este mundo hace 25 años, pero muchas decisiones de las grandes compañías no solamente es por deseo, sino también hay elementos objetivos que tienen que ir apareciendo. ¿Qué crees tú que es lo que tiene que pasar para que más empresas empiecen a adoptar el biogás como una línea de trabajo para generar energía? Bueno, yo creo que hay que salir del estado de confort. Hay que salir de lo que hacemos siempre, no porque eso sea malo, sino que también darle espacio a hacer cosas diferentes, a apostar, a creer efectivamente que lo que pasa en el mundo desarrollado es posible hacerlo en Chile. O sea, cuando decimos que países de Europa tienen dentro de su matriz energética los residuos, entonces la respuesta está clara. Entonces, si como chilenos somos tan buenos para tomar de Europa diferentes experiencias, ¿qué razón podría haber para que no hagamos esta? Vámonos un poquito entonces al futuro y te quiero llevar un poco a un nicho bien específico donde ustedes han destacado mucho que tiene que ver con la minería. Pensando en la minería, ¿qué rol crees tú que puede jugar el Waste to Energy en solucionar las distintas problemáticas de la minería? La minería es un consumidor importante de energía. ¿Cuál es el rol que puede jugar Waste to Energy y en específico el biogás? Sí, bueno, la minería es la columna vertebral de Chile. O sea, Chile es un país que tiene que abrazar la minería. Creo que hemos avanzado mucho en los últimos años. Creo que hemos logrado entender, no sé si asimilar del todo, que somos un país minero. Y yo creo que todo parte ahí, Ricardo. O sea, tiene que haber un principio. La minería es la que ha transformado al país. Eso no le resta mérito a las otras industrias, para nada. Pero la realidad es la realidad. En Chile existen reservas enormes de minerales críticos, ¿verdad? Y en ese orden, entonces, por supuesto que la minería, a mi juicio, tiene una responsabilidad en ser parte del desarrollo de estas alternativas. Entonces, la minería, por un lado, es capaz de procesar sus residuos, de generar energía a partir del tratamiento de sus residuos y también convocar al país a seguir esta línea de trabajo. Me gusta cada vez más las frases que dices, pero me sigo quedando con que los residuos tienen que ser parte de la matriz energética. ¿Cómo ves tú el futuro al 2030, al 2035 en este ámbito del uso de los residuos en la matriz energética? Sí, bueno, el 2030 está a la vuelta de la esquina. Sí. Pero lo que yo sí creo es que un acuerdo de los diferentes actores que tienen que ver con esto en el país, debiéramos ser capaces de plantearnos un desafío. Y ese desafío es que, a partir de los residuos, y en particular de residuos orgánicos, y en particular en alternativas como el biogás, sean un porcentaje de la matriz energética. Que el Estado y que todas las instituciones, incluidas las empresas, estimulen esto. No hay nada más espectacular que ver que un lugar donde se concentran residuos orgánicos, estos dejan de ser basura y se transforman en energía. Estamos terminando, pero te voy a otorgar un deseo. Nosotros tenemos una tradición en el cual te voy a entregar una varita mágica, que obviamente es circular de madera, en el cual, en una frase, que el solo decirlo se cumple. ¿Qué te gustaría que ocurriera ya para que esta visión que tú tienes 2030-2035 se hiciera realidad? Bueno, voy a tomar la varita mágica y yo diría creer que somos capaces de construir un país desarrollado. Y esto es parte del desarrollo. El terminar con la basura, el terminar con el residuo orgánico, procesarlo y que sea parte de la economía circular es un desafío que está a la mano de todos. ¿Por qué no hacerlo? Muy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Alex. Ha sido una interesante conversación. Además,
quiero felicitarlo. Yo conozco el mundo del biogás de hace muchos años, sé que es una tarea muy difícil, cuesta mucho hacerlo, hay muchas iniciativas que no le ha ido bien en Chile y a ustedes le ha ido muy bien esto, así que reitero mis felicitaciones, sobre todo por la transformación de la empresa desde el mundo del carbón al biogás. Alex, muchas gracias por estar acá. Hoy hablamos de Waste to Energy, nos quedamos con varias cosas, trazabilidad, los residuos, parte de la matriz energética, y los invitamos a los próximos episodios de Circularmente, un podcast de Reciter.